Entorno económico. Todo lo que necesitas saber sobre economía, impuestos, trámites, asesoría, finanzas personales, empresas. Entorno económico. Muy buenos días, con el gusto de volver a saludarles en una edición más de nuestro programa Entorno Económico. Hoy les traemos un tema muy importante que tiene que ver con el dictamen fiscal y la auditoría de los estados financieros. Recordándoles que este espacio es una colaboración entre el diario Cambio de Michoacán y el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. Para tal efecto, me voy a permitir presentarles a quien esta mañana nos va a venir a platicar de este tema que es muy importante y sobre todo tiene en estos días mucha importancia y hay que cumplir una serie de obligaciones por ahí que son muy importantes. Me voy a permitir presentarles al contador público Jesús Ángel Ortega Frías. Él es integrante de la Comisión de Auditoría del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. También actualmente se encuentra estudiando la maestría en fiscal en la Universidad Michoacana. Ángel, bienvenido, mucho gusto. Muchas gracias, contador. Gracias por venir a platicar aquí con el público de Entorno Económico. Al contrario, es un gusto. Muy bien, pues vamos a entrar en materia. Ángel, te voy a hacer una serie de preguntas. El dictamen fiscal y la auditoría de estados financieros, como lo comenté hace rato, es un tema que tiene mucha importancia, mucha utilidad sobre todo. Y bueno, platícanos un poquito cuáles son las características generales del dictamen, tanto para efectos fiscales como de la auditoría o los estados financieros que conocemos comúnmente, Ángel. Sí, así es, con gusto. La auditoría de estados financieros es el análisis que hace el contador público de las cifras de una entidad económica. Ahí sí me gustaría señalar o resaltar que la auditoría como tal es la práctica que lleva el contador público para estos efectos, y el dictamen fiscal representa una pequeña parte de esa revisión que hace el contador público y para efectos de verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales a las cuales el contribuyente es sujeto. Y esa pequeña información que se envía a las autoridades fiscales es lo que normalmente o comúnmente los contribuyentes conocen como el dictamen fiscal. Muy bien, Ángel. Estamos hablando entonces de dos, lo que es el dictamen fiscal y la auditoría para efectos financieros. ¿Existe alguna obligación legal, Ángel, para llevar a cabo este dictamen fiscal? Platícanos. La obligación legal para efectos de dictaminar estados financieros estuvo vigente, efectivamente existía, pero hasta el ejercicio 2013. A raíz de la reforma del 2014, bueno, ya no existe como tal una obligación de presentar un dictamen fiscal y de enviarlo a las autoridades. Sin embargo, resultó ser optativo, es decir, solo algunos contribuyentes pueden optar. Aquellos contribuyentes que rebasen 100 millones pueden optar. Los otros, o los contribuyentes por debajo de 100 millones, pues desafortunadamente ya no tienen la oportunidad de enviar su dictamen o su información fiscal al SAT para verificar o para corroborar que la información de los estados financieros y el pago de sus impuestos es correcta. Muy bien, entonces estamos comentando esto, incluso ha sido también tema en este foro de bueno, ya la no obligatoriedad del dictamen fiscal, que bueno, anteriormente sí era una obligación, ahora lo es, pero no para todos. Entonces, este cambio que ha habido en esa disposición, Ángel, ¿qué implicaciones trae para los contribuyentes? Que ya no sea, como bien lo mencionaste ahorita, que ya no sea como obligatorio o incluso en algunos casos optativo para los contribuyentes. Así es, yo considero que resta en una proporción certeza jurídica al contribuyente respecto al pago de sus impuestos. Anteriormente, con la revisión que hacía el contador público y el envío de la información hacia las autoridades, pues eso permitía al contribuyente y al propio SAT tener una certeza de que el contribuyente estaba realizando el pago correcto y el cumplimiento de las obligaciones de manera correcta. Ahora, bueno, ya con esta cuestión, bueno, ya algunos contribuyentes que sí realmente hacían su dictamen y que otorgaba esa certeza, pues ya no tienen oportunidad de hacerlo. Entonces creo yo que esa es una parte que de alguna manera se pierde, ¿no? Para los contribuyentes e inclusive también para las propias autoridades, ¿no? Yo considero así. Sí, entonces estaríamos como planteando que pudiese ser esa una desventaja en el sentido siguiente, Ángel, no sé tú qué opines, pero anteriormente a lo mejor los contribuyentes decían, pues es que es obligatorio, tengo una obligación de cumplir con una disposición fiscal. Pero bueno, ahorita vamos a comentar dentro de las preguntas que haremos a continuación, pues las ventajas que tiene también eso. Esta situación pudiese comentarse o pudiese interpretarse como que pudiera ser una desventaja que ya no sea
que ya no puedan decir, bueno, pues me voy a hacer una revisión completa. Así es. Yo considero que la auditoría como parte fundamental del dictamen, la auditoría continúa vigente, la comisión del colegio sigue trabajando, la de todos los colegios sigue trabajando, porque la auditoría es un tema que sigue vigente. Lo que ha cambiado, bueno, es el envío de la información, pero yo creo que representaría una desventaja si el propio contribuyente pues no atiende el tema de la auditoría, no trata del dictamen. Es decir, aunque no haya un dictamen, se puede continuar haciendo la auditoría, y la auditoría, además de abarcar la veracidad de los estados financieros, pues puede verificar otras cuestiones como el control interno, como precisamente las obligaciones de carácter fiscal, aunque no se envíe la información a las autoridades, ¿no? Lo cual otorga evidentemente una certeza para el propio contribuyente, y en algunos casos pues hasta la propia autocorrección, evitando que las autoridades puedan llegar a ejercer sus facultades, y que el pago de alguna diferencia que pudiera existir pues se incremente por el tema de multas y todo lo demás, ¿no? Dentro del marco de la comprobación de las facultades de la autoridad. Esto es muy importante. Aquí en esta respuesta resaltas algunas ventajas precisamente que tiene el hecho de no ver a la auditoría nada más como una obligación que se tenga que cumplir, sino precisamente la importancia radica en que el contribuyente pues pueda tener certeza de la veracidad, de la oportunidad, de la transparencia, de la información que genera, incluso de su patrimonio, ¿no, Ángel? ¿Cómo pudiera el contribuyente proteger su patrimonio ante estas contingencias a través de llevar a cabo una auditoría? Porque a final de cuentas eso es lo que luego le importa, ¿no? Que no haya fraudes, que no haya desvíos, que se estén cumpliendo, que tenga información. Entonces, ¿cómo pudiera la auditoría ayudar con estas contingencias, Ángel? Así es, yo considero que en una primera instancia los contribuyentes tienen la perspectiva de que la auditoría se da nada más cuando existe alguna sospecha de que hay algún desfalco, de que está habiendo alguna malversación de fondos dentro de la propia empresa. Entonces es importante comentarle al empresario que la auditoría no solamente es cuando hay deficiencias, sino la auditoría es una cuestión de control. O sea, la auditoría puede hacerse también cuando estoy bien o cuando yo no detecto alguna falla, precisamente para garantizar que está continuando de esa manera la empresa. La auditoría es una herramienta importante para verificar este tipo de situaciones en el tema del fraude o de la malversación de fondos. No es el fin de la auditoría. Las propias normas de la auditoría establecen que no es el fin detectar este tipo de situaciones. Sin embargo, por el otro contexto que maneja la auditoría, la amplitud de su revisión, es viable de que a través de la auditoría se puedan manejar algunas, o detectar o corregir o prevenir inclusive algunas prácticas de este tipo. Muy bien, fíjate que ahorita has comentado algo muy importante. Creo que la evolución que ha tenido el trabajo de auditoría radica en eso, ¿no? Antes la auditoría se percibía o se veía como un instrumento para detectar lo que ya había ocurrido. Oye, revísame si no hubo desvíos, si no hubo fraudes, si no hubo desfalcos. Y creo que esto es un punto muy importante. Incluso la auditoría para efectos fiscales pues es una revisión de hechos que ya sucedieron. Pero ahora creo que el trabajo, Ángel, está enfocándose y por eso comento que es muy importante el tema, es que ahora las auditorías son previsorias. O sea, ahora vamos a anticiparnos, vamos a detectar riesgos, vamos a evitar que las cosas sucedan para que pues no suceda por consiguiente todo lo que has comentado. ¿Cómo ves? Sí, así es, completamente de acuerdo contigo. La realidad es que si bien la auditoría no tiene como fin la detección de este tipo de situaciones, porque precisamente las normas señalan que no es susceptible o no es tan simple detectarlo, precisamente porque un fraude o algún desfalco precisamente fue diseñado para eso, fue diseñado para ocultarse. Pero yo considero que indirectamente la auditoría sí pudiera coadyuvar a que estas cuestiones pues no, de alguna manera desinhibirlas o inclusive detectarlas. Con la revisión que hace el auditor al control interno de la empresa, se tiene conocimiento o se da conocimiento al empresario de los puntos débiles de su control interno. Evidentemente, si está ocurriendo algún desfalco o algún manejo incorrecto de los recursos es porque hay una debilidad en el control interno. Entonces, la auditoría al detectarlo y al corregirlo, de alguna manera o se desinhibe esa práctica,
o se otorgan mayores herramientas para que el empresario tenga conocimiento de esa práctica. Entonces yo creo que indirectamente la auditoría nos ayuda así a combatir este tipo de cuestiones, no como tal a veces a detectarlas, porque en la auditoría se maneja una revisión en base a muestras o pruebas selectivas, pero me parece que lo fuerte está en la revisión del control interno y en el control de los riesgos, que es muy importante y que indirectamente pueden ayudar a combatir o inclusive a conocer o a prevenir este tipo de prácticas que muchas veces preocupan al empresario, y que además van en salvaguarda de su patrimonio, como bien lo comentas. Muy bien, Ángel. Entonces, mira, en ese sentido, ¿cuáles pudieran ser me hablas de algunos paradigmas precisamente de los empresarios en relación a la auditoría? ¿Cuáles pudieras mencionarnos? Porque aquí es muy importante y el objetivo de este tema es resaltar la importancia que tiene una obligación de carácter fiscal, que es el dictamen, y que muchos empresarios hayan dicho, como ya no es obligatorio, pues ya no lo voy a hacer, ¿no? Pero se olvidan de esta otra parte de lo que es la información de lo que ya nos has platicado. Pero ¿cuáles pudieran existir? Que todavía hay algunos, Ángel. Sí, yo considero que uno de los importantes es precisamente la confusión del dictamen fiscal con la auditoría, que ya como lo acabamos de comentar, pues son dos cosas diferentes. En ocasiones lo que nosotros, lo que el empresario entendía como un dictamen fiscal, pues era la información que se enviaba al SAT. En algunos anexos se enviaba cierta información, eso llegaba al SAT y el empresario de alguna manera se queda con la idea que ese era todo el trabajo de auditoría. Sin embargo, detrás de esa pequeña información que se enviaba al SAT hay todo un trabajo, toda una revisión de control, toda una identificación de riesgos, toda una serie de pruebas que son muy extensas, y realmente la parte que se ve del dictamen pues era una parte muy pequeña de todo el trabajo que hace el auditor. Esa es una de las cosas importantes que a mí me gustaría que se quedara claro, que no es igual. La auditoría es mucho más amplia, la auditoría sigue vigente aunque el dictamen ya no lo sea, sigue siendo útil, es muy muy útil para todos los empresarios. Y otra de las cuestiones pues es esta cuestión que tocábamos respecto al fraude, ¿no? Que realmente cuando hay una cuestión de duda o de alguna sospecha respecto al manejo de los fondos en la empresa, lo primero que señala el empresario es: necesito que me hagan una auditoría, ¿no? Entonces realmente, como lo comentamos ahorita, no es el fin de la auditoría. O sea, probablemente podemos hacer una auditoría y probablemente no se detecte una cuestión de este tipo, pero eso no quiere decir que la auditoría está mal hecha, porque la auditoría obviamente corrigió otro tipo de aspectos de carácter cualitativo que van a ayudar precisamente a sesgar esta puerta por la cual se están pudiendo llevar a cabo todos estos malos manejos, que los empresarios en algún punto pues llegan a percibir, ¿no? Aunque no de manera tan concreta. Yo creo que serían esos dos paradigmas que desde mi punto de vista se han generado respecto a la auditoría y al dictamen. Muy bien, Ángel, pues el tema es muy amplio y luego los tiempos no nos alcanzan. La comisión a la que pertenece Ángel en el colegio, la comisión de auditoría, pues está trabajando muy fuerte. Pronto creo que van a tener por ahí algunos cursos, ¿no, Ángel? Sí, así es, hay un curso relativo precisamente al dictamen fiscal. Perfecto. Seguimos trabajando, como lo comentamos, ahí en la comisión de auditoría del colegio, presidida por el contador Miguel Ángel Calderón. Seguimos trabajando normalmente porque la auditoría evidentemente sigue vigente. Hubo una modificación al dictamen, pero... ¿Cuándo es el curso, Ángel? El curso es el día 18. 18 de mayo. Si no recuerdo mal. Ojalá que por ahí nos puedan acompañar. Y bueno, a pesar de su juventud, es un profesionista muy exitoso por aquí, Ángel. Nos da mucho gusto contar con gente tan talentosa como ha sido una característica de este espacio del Colegio de Contadores Públicos. Y bueno, Ángel, un último mensaje que quieras mandarle a los empresarios, a los contadores públicos también en relación a este tema. Sí, pues invitarlos para que participen o incluyan a sus negocios en el tema de la auditoría. Realmente es un tema muy útil. Realmente es un tema que les va a servir a impulsar sus negocios, a hacerlos crecer. Y al tema de la profesión de la auditoría, pues invitarlos a seguir haciendo un buen trabajo como se ha venido haciendo, hacerlo con la responsabilidad, cumpliendo con las normas éticas y normativas que precisamente rigen la auditoría, ¿no? Excelente. Bueno, pues Ángel, no me resta más que agradecerte y agradecerles a todos ustedes el favor de su atención. No se olviden visitar y consultar estas cápsulas en el canal de YouTube de Cambio de Michoacán y en la página del Colegio de Contadores Públicos. Por nuestra parte es todo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Entorno económico. Todo lo que necesitas saber sobre economía.
impuestos, trámites, asesoría, finanzas personales, empresas. Entorno económico.